el capítulo 2, verso 4, vimos que Dios había hecho juicio contra las naciones de alrededor. Les había puesto en el mapa, se los voy a volver a poner. Aquí en el mapa, si se recuerdan, vimos que aquí estaba Israel y había hecho en los primeros versículos del capítulo 1, verso 3 al 2, al capítulo 2, verso 5, vimos que había hecho juicio contra todas las naciones que estaban alrededor. Edom, Moab, Amón, aquí tenemos Aram con la capital Damasco, Fenicia con la capital de Tiro, Filistea con la capital en Gaza, y también al final había dado un juicio también contra Judá. Especialmente el juicio iba contra Jerusalén, y básicamente veíamos que así como los demás, el juicio era porque no habían tratado correctamente a las personas. Vimos que eran pecados por guerra, es decir, habían abusado de las demás personas, habían hecho cosas realmente feas. A Judá el juicio vimos que era porque ellos no habían guardado los mandamientos. Es decir, Dios ya les castigó. En ese momento ya Dios les dice que no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley. Y ese menosprecio de la ley tenía que ver con abandonar a Dios. Entonces a unos los castigó porque no tuvieron compasión con el prójimo, a los otros los castigó, a Judá los castigó porque se habían olvidado completamente de la ley. Y hoy vamos a ver a Israel, ¿no? Aquí en medio está Israel. Si se dan cuenta, era grande, era un reino próspero. Recordemos, ya siento quizá repetirlo tanto, pero es importante. Recordemos que estaban con Jeroboam II, estamos hablando del 762 a.C., es decir, 40 años antes del cautiverio, del exilio con el reino asirio. Y ellos económicamente, o digamos como reino, ellos estaban bien. O sea, no había problemas de riqueza, no había problemas de nada. Estaba siendo próspero. Y entonces vimos también que Amós fue un profeta de Judá, del sur de Jerusalén. Recordemos que él era de Tecoa, que estaba un poco al sur, como unos 12 kilómetros de Jerusalén. Era un pastor y Dios lo había enviado a predicar a Israel. Pues vamos a ver cuál es el juicio que Dios le está dando a Israel, y no solamente el juicio, sino también vamos a ver en qué podemos aprender también para nosotros, ¿no? Una cosa es entender el contexto, conocer la historia, conocer en qué contexto se está enseñando esto y conocer cómo encuadrar bien el juicio. Pero también es importante que nosotros veamos si nosotros como creyentes estamos haciendo lo mismo o realmente estamos haciendo las cosas correctamente. Pues volvemos otra vez. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré el castigo. Es decir, Dios ya afirma el juicio contra ellos. Y vemos que así como a los demás era por cómo trataban al prójimo, a Judá fue por menospreciar la ley. Recordemos, ellos tenían la ley. O sea, Judá y Benjamín estaban en el reino del sur,
las otras 10 estaban en el reino del norte, y quienes habían mantenido, entre comillas, porque habían sido unos pocos reyes buenos, era Judá. Y aún así a Judá le echa en cara que no lo hizo bien. Pero miren a Israel realmente no le está hablando de haber mantenido la ley, sino a Israel le está hablando y le está enjuiciando por una situación o por cómo trataban socialmente a sus compatriotas. Dice, verso 6, la segunda parte, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Luego dicen, porque pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Hay un primer pecado, y debemos reflexionar acerca de ello, es acerca de la justicia social. El tema de la justicia social es un tema importante. Tengo un par de libros por leer que tratan justamente ese tema, acerca de qué hacemos nosotros como creyentes en lo que se conoce como justicia social, ¿no? Justicia social, si lo queremos poner con otras palabras, es cómo cuidamos al prójimo. Y al prójimo no es solamente al hermano de la iglesia, sino a todos, ¿no? Y Dios está juzgando a Israel porque su justicia social es pésima. Dice, vendieron por dinero al justo, es decir, una persona correcta, una persona que hace bien las cosas, que dice, lo vendieron. Es decir, hicieron trampas. No sabemos cómo, pero llegaron a venderlo. Aquella persona que hacía las cosas bien. Podemos dar por hecho que los injustos estaban vendiendo a esos justos. Y dice, y vendieron al pobre por un par de zapatos. Es decir, el pobre realmente hicieron lo que quisieron con él, simplemente al darle alguna cosa. Es decir, trataban de lograr algo. Y digamos, a través de un objeto material, lograban conseguir eso. Y luego terminan diciendo en el verso 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Es decir, aquellos que no pueden porque tienen ciertos problemas, ya sean problemas físicos, personas que no pueden vivir por ellos mismos, dicen, pisotean a esas personas en el polvo. Y dicen, y tuercen el camino de los humildes, es decir, aquellas personas que son honestas, que quieren seguir al Señor, que está diciendo es que ellos los manipulan y los tuercen. Así que vemos un problema social. El problema social consiste en que el privilegio, la ventaja de ellos, su posición, su poder, está por encima de aquellas personas que realmente tienen necesidad o quieren caminar correctamente. Así que, hermanos, pensemos nosotros también en cómo estamos viviendo, cómo estamos apoyando a estas personas con necesidad. Luego vamos a hablar. De momento estoy haciendo solamente la presentación. Primer pecado, primer problema, la justicia social. Es decir, estaban siendo injustos. Y recordemos que en el Pentateuco, uno de los temas claves, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, que se repite, es el tema de la justicia social. Es decir, no era para ganarse puntos, pero a los desválidos, a los que nacían con discapacidad, a las viudas,
al extranjero. En el Pentateuco, Dios pone o manda que cuiden de esas personas y no se abuse de ellos. Es decir, dentro del Pentateuco hay un concepto muy fuerte de justicia social. Un pensamiento de, para crecer como nación tenemos que apoyarnos entre todos. Pero no solamente habla de justicia social, sino que también habla del propio pecado de ellos. Y comienza diciendo, en la segunda parte del verso 7, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Es decir, tienen relaciones fuera del matrimonio o fuera, digamos, extramaritales. Y dice, profanando mi santo nombre. Es decir, ellos pecan. Y pecan, en este caso, a través del pecado sexual. Pero no solamente eso, sino que también dice que beben sobre las ropas empeñadas, se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Es decir, también estaban tratando un tema de, se me fue el nombre, el tema de préstamos. Estamos hablando de que había un problema de usura en la cuestión de préstamos, y también había una cuestión de idolatría. Así que tenemos ahí pecados bastante fuertes. Tenemos pecados de justicia social, tenemos pecados de su propia santidad, tenemos pecados en usura, que tiene que ver mucho con la justicia social, con ser justos a la hora de hacer las cosas, y tenemos un problema de pecados. Hermano, yo que hemos hablado mucho acerca de esto, y yo creo que es algo que debemos reflexionar. A Israel no la estaban juzgando como a Judá en cuanto a guardar la ley y los mandamientos, sino en cuanto a la práctica social, en cómo estaban viviendo. Y algunos podríamos pensar, bueno, pero si ellos realmente, pues, no sabemos si tenían el conocimiento, pero cuando el profeta habla, asume que ellos conocen acerca de la ley, con lo cual sí sabían que estaban haciendo mal. Pero el juicio no es por no guardar los mandamientos de forma general como lo hace a Judá, sino lo hace de forma específica. Es decir, eran injustos socialmente, no se cuidaban y pecaban abiertamente. Hermanos, no solamente el pecado, y lo vimos con Oseas, cuando lo pasamos al Nuevo Testamento y hablábamos del listado de pecados. El único pecado no es el pecado sexual, y con eso no estoy queriendo relativizarlo. Pero muchas veces, y lo hablábamos con Oseas, relativizamos todos los demás pecados y nos quedamos con el pecado de únicamente el sexual. Y hermanos, hay muchos otros pecados, y veíamos mentira, veíamos chisme, veíamos soberbia, veíamos orgullo, veíamos varios pecados que realmente no le hacemos caso muchas veces a esos pecados, y que para Dios son igualmente de pecado que el pecado sexual. Y volviendo acá a lo que estamos viendo, Israel es juzgada porque en su pecado está descuidando la justicia social. Hermanos, la justicia social no es ganarse puntos para que el Señor diga qué buenos somos. La justicia social tiene que ver con una respuesta por ese corazón transformado, en cómo a través de las acciones que yo hago en mi sociedad, alrededor de las personas, en las personas que me rodean,
¿cómo puedo glorificar a Dios? E Israel no lo estaba haciendo. Estaban dejando a Dios de lado y se estaban preocupando más por sus propios intereses que por lo que el Señor quería. Y creo que como iglesia es importante que reflexionemos en qué estamos haciendo alrededor de nosotros. Y quería hablar de esto, porque a veces pensamos que con dar algunas monedas o darle algo para comer, con eso ya estamos cumpliendo. En cierto sentido sí, pero en otra parte o en otra área no estamos como iglesia velando por lo que pasa en nuestra comunidad. Eso significa estar al pendiente de los problemas que nos rodean. Allá en México, justamente con alguien que conocía, una de las cuestiones que empezaron a trabajar fue con barrer, limpiar parques. Fue con ayudar a las personas. No era solamente ayudar al que está en la carretera o en la calle pidiendo monedas. No, iba más lejos. Iba con poder ayudar a las personas mayores. Con poder estar con los muchachos que estaban en el parque. Y quizá no era darles un estudio bíblico, pero sí platicar con ellos, ver cuáles eran sus problemas y hablarles de la palabra. Quizá no era una reunión, no era una reunión de jóvenes como tal, sino era el hecho de integrarse y ver las necesidades de los de alrededor. Y eso tiene que ver con la justicia social. La justicia social tiene que ver cómo, como cristianos, a través de lo que hacemos alrededor nuestro, podemos dar gloria a Dios. Es cuando nos dejamos de preocupar por nosotros y empezamos a preocuparnos por el prójimo para que reconozcan quién es Dios. Pues no solamente vemos esta parte, el pecado, porque él está acusando Jehová a Israel. ¿Qué es lo que Dios nos está invitando a nosotros? Es que pensemos en qué estamos haciendo nosotros a nuestro alrededor. ¿Realmente estamos siendo cristianos responsables? ¿Estamos dando gloria a Dios a través de lo que hacemos? ¿O estamos cubriendo sencillamente un programa? ¿Realmente qué estamos haciendo? Y luego, a partir del verso 9 hasta el verso 16, habla acerca de las consecuencias. Y acerca de las consecuencias es algo bien terrible. Bien terrible. Porque las palabras son muy duras. Y eso nos debe hacer entender que la justicia social es tan importante como ir al culto. Cómo nos relacionamos con los de alrededor, cómo tratamos con los de alrededor, cómo ayudamos en nuestra comunidad. Es tan importante como asistir un domingo, un miércoles, un jueves o un viernes. Ojo, es tan importante como. Debemos aclarar un par de cosas. Es que en primer lugar ellos eran un gobierno teocrático, nosotros no somos un gobierno teocrático, es decir, no somos un gobierno dirigido por Dios. Pero la justicia social, obviamente en un gobierno donde Dios es la cabeza, queda más en evidencia, ¿no? Esa necesidad. Pero siendo cabeza de la iglesia el Señor, creo que de la misma manera, en la medida que nosotros podemos, debemos también de involucrarnos a nivel social. Hay algunos que llevan estos mensajes hasta involucrarse políticamente, lo cual es bueno, siempre y cuando el objetivo no sea el beneficio, no sea llegar al poder para tener dinero, sino para poder transformar
buscar la manera de transformar la sociedad. Vamos a ver las consecuencias de las que está hablando Amós. Comienza: yo destruí delante de ellos, hablando sobre Israel y diciéndoles: miren todo lo que he hecho por ustedes, al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, es decir, eran gente muy alta, y fuerte como una encina, y destruir su fruto arriba y sus raíces abajo, es decir, ese país él lo botó por completo, luchó contra ellos y los destruyó. Y a vosotros, es decir, hablándole a Israel, os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Es decir, destruyó al amorreo y guió al pueblo. Él básicamente les está echando un recordatorio acerca de lo que Dios hizo por Israel. Es decir, ¿cómo puede ser que ustedes se estén olvidando de los principios de la vida con el Señor como centro, cuando yo, Jehová, he sido el que os he llevado a la tierra prometida? Y miren, ahora vamos a ver lo que les dice, ¿no? Y levanté de vuestros hijos para profeta y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Pregunta: ¿no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Es decir, Dios todo lo que ha hecho por ellos, Dios todo lo que les ha dado profetas, les ha dado nazareos, y ellos lo que hicieron fue callar. Lo que hicieron fue apartar y no querer escuchar a esas personas que Dios había puesto. Y entonces vienen las consecuencias. Yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Las gavillas son las gavillas de trigo, pues cuando lo llevas en un carruaje abierto, pues si no quieres que se te vuele, porque eso es muy liviano, toca amarrarlo, ¿no? ¿Y con qué lo amarras un carro? Lo amarras con varios cinchos y aprietas bien fuerte para que las gavillas no se puedan volar. ¿Y qué dice el Señor? Que les va a apretar, es decir, les va a poner en su lugar, no porque ellos quieren, sino por la fuerza. Les va a corregir. Y dice: y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Es decir, Dios va a corregir y nadie va a escapar de su corrección. Nadie va a escapar de su corrección. Ni siquiera los guerreros, el que maneja arco, ni el ligero de pies, ni el que cabalga caballos podrá escaparse, sino que Dios va a juzgar a ese pueblo. Hermanos, algunos se puede pensar, pero ¿cómo? O sea, no es importante, no es más importante mi vida personal y lo que pasa dentro de la iglesia. Sí, como les he dicho antes, sí es importante. Pero tan importante es lo que hacemos de manera personal como lo que hacemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como también lo que hacemos hacia la calle. Cómo trabajamos alrededor nuestro para evidenciar el reino de los cielos, para darle la gloria a Dios. Se le estaba diciendo a Israel que había pecado y Dios los estaba juzgando. Pero hermanos, debemos pensar nosotros en qué estamos haciendo alrededor de nosotros. Cuando trabajo, cuando ayudo, ¿por qué estoy ayudando? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación por las que hago las cosas? ¿Las hago porque quiero tener un nombre? ¿Quiero que me vean cómo hago las cosas? ¿O porque realmente las hago para el Señor? En el Nuevo Testamento,
vemos también la parte de la justicia social. Y hay varias cosas en las que vemos la parte de la justicia social. Quiero poner un ejemplo en Juan capítulo 8, cuando habla los primeros versículos acerca de la mujer adúltera. Todos sabemos la historia. Llegan a donde Jesús con una mujer que dicen que la han encontrado en adulterio y ya dispuestos a apedrear, y entonces le preguntan: ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o no? Y Jesús escribe algo en el suelo. Algunos dicen que escribió mandamientos de la ley, de la Torá, recordando algunos puntos. Recordando, pues, por ejemplo, que no solamente era muerta la mujer, sino también faltaba el hombre que se había encontrado en adulterio. Algunos dicen que hablaba acerca de que muchos de ellos se habían adulterado con ellas. Bueno, no sabemos lo que escribió, esas son hipótesis. Pero algo escribió Jesús que les hizo entender su pecado. Y ahí vemos justicia y vemos justicia social. Es decir, Jesús con todo el derecho podía haberla apedreado, pero en ningún momento lo hizo, sino que lo que le dice es: vete, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Allí hay justicia social. Es decir, lo que está hablando allá de cómo cuidamos a esas personas necesitadas, desválidas, a esas personas que son humildes, cómo tratamos con ellas. Jesús las trató correctamente, según cómo las trataba el Señor. Cuando vamos a Mateo capítulo 5 y habla acerca de las bienaventuranzas, vemos también que habla acerca de esa justicia social. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué está hablando? Está hablando de justicia social. No es lo que uno sabe, no es el estatus que uno tiene, sino lo que uno hace y hace por los demás. Así que, hermanos, cuando Amós está aquí hablando de juicio, ese juicio tenemos que verlo también. ¿Qué estamos haciendo nosotros en relación a las personas que nos rodean? Estamos dando gloria a Dios a través de esas acciones en nuestra sociedad, en aquellas personas que nos rodean, o sencillamente estamos pensando en nuestro propio interés. Si algo reafirma el Señor es que en Juan capítulo 13 dice: amarás a tu prójimo. El nuevo mandamiento es amar al prójimo como yo os he amado. Así que en aquello que hagamos hacia las personas que nos rodean, sea quien sea, debemos mostrar el amor del Señor y debemos de dar gloria a Dios. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios justo y un Dios que se preocupa por aquellas personas que tienen necesidad. Señor, ayúdanos a mirar a nuestro alrededor, ayúdanos a tratar a los demás con ese amor con el que tú nos tratas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte gloria a ti a través de lo que nosotros hacemos allá donde estamos. Y que la sociedad sea una sociedad mejor,
pero dándote la gloria a ti. Señor, que no caigamos en el pecado que cayó Israel. A Judá le dijo que se olvidó de los mandamientos, pero a Israel, Señor, se olvidó de poner en práctica todos esos mandamientos, de cuidar, de buscar al prójimo. Señor, ayúdanos a ver a todos esos prójimos que hay alrededor de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a darte la gloria a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.